Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy sábado 14 de marzo, el Evangelio según San Lucas nos muestra a Jesús hablando entre publicanos y pecadores, entre fariseos y escribas que lo critican y que murmuran diciendo cómo es posible que reciba a los pecadores. Sin embargo, Jesús nos habla de algo en lo que todos participamos. Todos somos el hijo pródigo. Esta parábola en donde un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le pide la parte de su herencia y el padre se las reparte. El hijo se va de casa con esta herencia y vive de una manera disoluta, se gasta el dinero con prostitutas, en comilonas, en borracheras, hasta que se queda sin un quinto. Y en ese lugar donde él se encontraba viene una hambruna espantosa, una hambruna que hace que él no tenga ni qué comer y entonces se contrata con una persona que hace que alimente a los cerdos. Y entonces él ve cómo los cerdos se alimentan de las bellotas y satisfacen su hambre y él está hambriento y le daba ganas de comerse esas bellotas. Entonces se puso a reflexionar el hijo pródigo y pensó: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen de sobra comida, pan, están contentos, nunca se mueren de hambre, los tratan bien? Y yo aquí, muriéndome de hambre, sin dinero, solo, golpeado, queriéndome comer, humillado, lo de los cerdos. Muy mal, me siento muy mal. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a regresar a mi padre. Me levantaré y volveré a mi padre. Y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco llamarme tu hijo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores, como a un jornalero. Enseguida se puso de regreso a casa y estando de lejos, caminando hacia su casa, su padre le mira desde el punto más alto de su hogar y corre a recibir a su hijo y abrazarle. Le llena de besos, lo abraza y el hijo de rodillas le pide perdón al padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Dame trabajo como a cualquiera de tus jornaleros. Pero el padre, viendo el arrepentimiento del hijo, le pide a sus criados: pronto traigan una túnica, la más rica, vístanse, le pongan un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan un becerro gordo, mátenlo, comamos y bebamos y hagamos una gran fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y lo he recuperado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. El hijo mayor estaba trabajando en el campo y oyó la fiesta y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta fiesta? Y se acerca a los criados y les pregunta qué pasa. Y le dicen: es que tu padre mandó matar al becerro gordo porque ha recobrado a tu hermano, que estaba perdido. El hermano estaba muy enojado. Creo que a mí me hubiera pasado lo mismo. Soy totalmente franca con ustedes. Y entonces salió el padre porque no quería entrar el hijo y le rogó, le dijo: hijo, entra, participa con nosotros. Hace tanto tiempo, le dice el hijo, que yo te sirvo sin desobedecer una sola orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que se gastó toda tu herencia, que lo gastó entre prostitutas y en borracheras, y le haces una fiesta cuando regresa. Entonces el padre le contesta a su hijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Qué hermosa esta parábola que nos hace ver que todos somos el hijo pródigo. Todos nos hemos malgastado la herencia del Padre. Todos los bienes que nos ha dado durante nuestra vida, los hemos usado de mala manera, o simplemente no los hemos usado, los hemos puesto debajo de la cama. O por una serie de circunstancias hemos preferido no movernos o no hacer nada o malgastar lo que el Señor nos dio para nuestro propio beneficio. Y esto significa un gran pecado. Sin embargo, en esta parábola vemos la gran misericordia del Padre, esa misericordia que nos hermana a todos porque todos somos el hijo pródigo. Y urge la misericordia como nunca en nuestra sociedad. En este sentido encontramos cosas realmente espeluznantes, familias en donde el padre o la madre cometen actos
verdaderamente nefastos, hasta asesinarse, o contra los hijos, o contra los familiares más cercanos, o contra los compañeros de trabajo, o contra las maestras de las escuelas. Bueno, vemos cosas que a mí realmente me horrorizan y me hacen ver qué pasa, por qué estamos así, qué está pasando, por qué hemos olvidado la misericordia, por qué no nos hemos dado cuenta que cuando nosotros tomamos esas actitudes violentas o de enojo o de contestar al vuelo a la otra persona o de maltratarla, pues dañamos a nuestros hermanos. Tenemos que ser mucho más compasivos, mucho más misericordiosos. Fíjense qué interesante, ser compasivo es como aquella persona que en lugar de reaccionar a la primera, espera. Es decir, es como si alguien me suelta un golpe y me golpea, esa persona me golpea, y entonces yo en lugar de soltarle un golpe, espero. Eso es una persona compasiva. Espera frente a la agresión de su hermano, frente a la adversidad, en lugar de ir con todo, contra todos, espera para reflexionar, para responder adecuadamente y para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Por eso se es compasivo. Y también se es misericordioso cuando, ¿qué? Cuando en lugar de aplicar esa justicia a rajatabla, me sacó un ojo, le saco un ojo, no me pagó, no le pago, me quemó la casa, le quemo la casa, me mató al hermano, le mato a su hermano. Ojo por ojo, diente por diente. No, soy misericordioso porque me conduelo de su situación. Uso mi corazón para poder impartir esa justicia. Y por tanto, esa justicia se convierte en misericordia. Y eso es lo que significa la palabra misericordia. Usar el corazón para decidir sobre cualquier circunstancia. No es lo mismo que yo vea a la persona, sobre la base de que cometió un acto malo, ¿sí? Tal cual, mató, robó, violó, a que tome en cuenta, por ejemplo, mató porque lo querían matar, mató porque su padre le hizo un daño terrible y lo ponía y lo torturaba, o su madre, o su tío, o lo violaron. Esto no justifica a la persona, pero le da excluyente de responsabilidad. Le hace que la sentencia que se le imponga, ¿verdad?, sea una sentencia más justa, por tanto más misericordiosa. Y fíjense cómo el padre aplica su justicia, primero con su misericordia. Y a su hijo no le dijo, a ver, devuélveme el dinero. Sí, como no, yo te recibo, pero devuélveme el dinero primero. ¿Qué hiciste con lo que te di? No le dice nada de eso. Lo recibe, lo abraza, lo besa, le pone una túnica, le pone un anillo, unas sandalias, le ofrece una fiesta. Y esto es lo que hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos. Y nosotros tenemos que ver que todos somos el hijo pródigo y todos somos el hermano del hijo pródigo. Porque a veces decimos, bueno, pues ahora resulta que hasta predica y era un pecador público. Era un pecador que, hacía unas cosas espantosas y decía unas cosas horribles, y ahora tiene dones, habla de Dios, invita a todos a la conversión y nos llenamos de coraje en lugar de llenarnos de alegría, porque ese hermano nuestro ha vuelto a la casa del Padre. Y fíjense cómo Dios nos renueva cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando el Padre le da el anillo a su hijo, significa que le da su alianza, es decir, eres de mi familia. No por haber hecho lo que hiciste, ya no te reconozco como hijo. Sigues siendo mi hijo. Eres parte de mi carne, sangre de mi sangre y carne de mi carne. Te pongo mi túnica porque estás bajo mi protección. No te voy a desamparar. Por eso te visto esa túnica y te doy sandalias nuevas para que puedas caminar por el sendero del bien. Todo esto hizo el Padre para el Hijo y hace Dios Padre con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que relacionarnos más con Dios Padre. Tenemos que aprender y pedirle a Jesús que nos enseñe a descubrir al Padre, porque Él es quien nos lo revela. Y cuando vamos descubriendo al Padre, nos damos cuenta de su amor, de su perdón, de su ternura, de cuánto ha hecho las cosas tan maravillosas en la naturaleza, en la familia, en lo que me pasa cada día. Y por eso tengo que darle al Padre muchas gracias. Gracias por todo lo que me da. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por esta cuaresma. Gracias hasta por el coronavirus, que me permite meditar que no tengo la vida comprada y que tengo que estar siempre en estado de gracia. Gracias al Padre por habernos dado a su Hijo Jesucristo. Este hombre Dios que dio todo por nosotros,
que vivió nuestra vida por completo y nos acompañó en toda nuestra vida para poder servir a su Padre y poder restituir a su Padre en los pecados que nosotros en cada uno de nuestros quehaceres cometemos, que son muchos. Tomemos esta Cuaresma de una manera distinta. Preguntémonos de qué manera la misericordia llena nuestra vida. De qué manera llena nuestra vida para ayudar a construir las relaciones más fraternas entre nosotros. Fíjense que el día de hoy, pues el Señor me dio una lección de misericordia porque tuve un trabajo y en ese trabajo la persona que me atendió lo hizo de muy mala manera. Ya no creo que lo hizo una o dos veces, lo hizo varias veces y me había atendido tan mal que me sentía yo realmente muy, muy lastimada y sobre todo enojada, ¿no? Porque es un profesional y te trata mal, sin razón te sientes muy enojado y entonces pues fui con su jefe y le dije, me siento realmente muy agraviada. Discúlpeme usted, me siento muy agraviada por lo que tal persona de su empresa me hizo durante estos días. Y me contestó algo que me llenó de... Ya no pude decir nada, perdóneme, porque me di cuenta que era Cuaresma y dije, ya no voy a decir nada, pero sí, había que decirlo, era importante porque a veces nosotros no es el ánimo que castiguen a la persona, es el ánimo de que la persona sea corregida adecuadamente. Me dijo, mire licenciada, no se lo tome así. Sepa que esta persona está pasando por un momento muy difícil y además se trataba de una cosa de salud que quizá tenía que ver con el coronavirus y me dice, parece que recayó en esta enfermedad. Entonces estaba muy afectada, muy, muy afectada. Entonces yo pensé, al principio, ¿por qué tan suave, no? Después de todo el maltrato, ¿no? Y luego en mi interior, pues tiene razón su jefe, qué misericordioso, qué buen jefe, que la perdonó, que la excusó delante mío, porque yo tampoco dije palabras ni altisonantes, ni la maltraté, ni nada. Simple y sencillamente dije, no estoy de acuerdo con el trato. Y esto me dio a ver la gran misericordia de este hombre, que se me hizo hermoso. Yo ya no dije nada, solamente dije, bueno, pues gracias por la explicación. Terminé mi trabajo y me fui. Pero quizá esta lección de misericordia para mí fue muy grande el día de hoy y me hizo realmente meditar cómo Dios siempre nos excusa, así como ese buen jefe excusó a su empleado, excusó del maltrato frente a la adversidad que recibía y seguramente le dirá algo porque todo buen jefe, si es un buen jefe que lo está excusando con misericordia, también le dirá, no lo puedes hacer, puedes estar muy enfermo, puedes estar con muchos problemas, puedes sentirte muy mal, pero nadie tiene la culpa de eso y tú no puedes maltratar a las personas, no debemos hacerlo tampoco. Y eso es también parte de la misericordia. O sea, de un lado y de otro. O sea, del lado de aquel que se pone en los zapatos del otro, esa es la misericordia, y aquel que ha ofendido para pedir perdón, para no volverlo a hacer, para no tomar ventaja de esa circunstancia. Pues bien, tenemos que preguntarnos, como ya lo mencionamos, la manera en que nosotros aplicamos la misericordia y cómo Dios nos enseña que debemos de ser misericordiosos con todos, con absolutamente todos. Y si no podemos excusarlos, mejor no decir nada, simplemente no decir nada. Pero si vemos que hay una excusa que podemos presentar para que aquella imagen de la persona, aquello que hizo, pueda ser menos visto, a pesar de que reciba la sanción, castigo o la reprimenda que debe recibir, o la corrección, porque la debe recibir, ya sea de Dios o de su jefe, ¿verdad?, o de su papá, o de su mamá, o de su hermano, de quien sea, independientemente de esto, también reciba la acogida del Padre, ese abrazo fraterno de amor, y sobre todo recordemos que para nosotros la venganza contra alguien significa misericordia, significa oración, sacrificio y ayuno por aquellos que nos ofenden. Así lo haré en este caso, porque el Señor me dio una gran lección y como que me ha hecho ver en estos días, pide por esta persona, pide. Lo haremos con mucho gusto y ofreceremos parte de esta Cuaresma para que esta persona pueda efectivamente restablecerse y darse cuenta de lo malo que es maltratar a los demás. De la misma forma tenemos que obrar todos. Recordemos las palabras del Señor, que si nosotros somos buenos y generosos con los que nos aman y los quieren y nos caen bien, pues para eso no hace falta la caridad y eso no es ser perfecto. Seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Dios te bendiga.
Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.